Buenas noches con todos, revisemos el repaso número 52. Pregunta número 1. Varón obeso de 57 años con polidipsia y poliuria. En la primera consulta. Polidipsia y poliuria en primera consulta. ¿Cuál es el examen de laboratorio más apropiado? Glucosa en ayunas. Glucosa en ayunas. El paciente presenta síntomas clásicos de la diabetes como son la poliuria y la polidipsia. Entre los síntomas clásicos de la diabetes están la pérdida de peso también. Los fenómenos catabólicos presentes en la diabetes producen una pérdida de los depósitos, tanto de carbohidratos como de proteínas y grasas, que inducen a una pérdida de peso muy característica en la diabetes. Pérdida de peso. Poliuria se produce cuando los niveles de glucosa son tan altos que comienzan a eliminarse por la orina, glucosuria, ocasionando una diuresis osmótica que provoca el aumento de la pérdida de agua y electrolitos, como por ejemplo el sodio, potasio, cloro, magnesio y calcio, que a su vez activa el mecanismo de sed y aumenta la ingestión de líquido, lo que da lugar a la polidipsia. Y también tenemos como característica polifagia. Pregunta número 2. Una mujer de 30 años con diagnóstico de prolactinoma. ¿Qué cambios histológicos se presentan en las células de la hipófisis? ¿Qué cambios histológicos se presentan en las células de la hipófisis? Mamotropos incrementados. El prolactinoma es el tipo más frecuente de adenoma hipofisiario. La secreción en exceso de prolactina originada por estos tumores provoca en la mujer el síndrome de amenorrea galactórea. Las cifras de prolactina suelen estar elevadas por encima de 200 microgramos por mililitro. Por encima de 200 microgramos por mililitro. Los microadenomas suelen presentarse en mujeres jóvenes y en los bordes laterales de los lóbulos de la adenohipófisis, siendo raramente invasivos. Los macroadenomas suelen tener un comportamiento localmente destructivo, con invasión del seno esfenoidal o extensión supracelular. En general, los prolactinomas son tumores tintoralmente cromófobos, con crecimiento difuso, aunque en ocasiones el citoplasma puede tener una leve basofilia debido a la gran cantidad de retículo endoplasmático rugoso que presentan sus células. Desde el punto de vista ultraestructural, se caracterizan por estar constituidos por células ricas en retículo endoplasmático rugoso, con aparato de Golgi paranuclear bien desarrollado con gránulos inmaduros. La inmunohistoquímica es característica, con positividad paranuclear para prolactina, padrón denominado tipo Golgi, patrón denominado tipo Golgi. Mucho más infrecuente es el prolactinoma denso, en gránulos, tintoralmente acidófilo y caracterizado por una mayor densidad en gránulos, que pueden alcanzar los 700 nanómetros de diámetro. En este subtipo, la positividad inmunohistoquímica para prolactina citoplasmática difusa. Los mamotropos están dispuestos en células individuales en lugar de racimos. Estas células acidófilas pequeñas, poligonales, tienen la población de organelos usual no notable. Sin embargo, durante la lactancia los organelos crecen y el complejo de Golgi puede tornarse tan grande como el núcleo. Estas células pueden diferenciarse por sus gránulos secretores grandes, formados por la fusión de gránulos más pequeños que se liberan por la red de Golgi trans. Los gránulos fusionados contienen la hormona prolactina, que promueve tanto el desarrollo de glándulas mamarias durante el embarazo como la lactancia. Pregunta número 3. Paciente varón de 50 años, después de beber alcohol, refiere dolor en epigastrio moderado que irradia en cinturón, asociado a vómitos, distensión abdominal y signo de Cullen positivo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Pancreatitis aguda. Pancreatitis aguda. El paciente en este caso clínico tiene características típicas de la pancreatitis aguda. Signo de Cullen positivo, es decir, la presencia de quimosis alrededor del ombligo es patognomónico de la pancreatitis aguda.
aunque se ve en casos severos y extremos de la enfermedad. Lo demás coincide con la clínica característica. Las causas más frecuentes de esta patología están en el consumo de alcohol o en los cálculos biliares o del colédoco, que generan la pancreatitis. El paciente, luego de beber alcohol, presenta dolor en epigastrio de intensidad moderada, que luego tiene la distribución clásica en cinturón, asociado a vómitos y distensión abdominal. Pancreatitis aguda es lo primero que debemos pensar. La coledocolitiasis se caracteriza por dolor y sobre todo ictericia a predominio directo. Si bien el cáncer de páncreas te puede dar algunas características similares, no es lo más frecuente definitivamente. La hernia estrangulada y la apendicitis aguda no van con los antecedentes de cuadro clínico característico. Pregunta 4. La causa más frecuente de hemorragia masiva en la porción inferior del aparato digestivo, hemorragia masiva, diverticulosis. Hemorragia masiva, diverticulosis. Y acá, diverticulosis, colon, primer lugar. Hemorragia digestiva baja. La hemorragia digestiva baja se define como aquel sangrado gastrointestinal distal al ángulo de Treitz, aunque algunos autores han propuesto una nueva definición que diferencia aquellos sangrados proximales distales a la válvula ileocecal, reservando el término de hemorragia digestiva baja a estos últimos. En cualquier caso, esta diferenciación es puramente anatómica y sin aplicabilidad universal, ya que en muchas situaciones la presentación clínica de una hemorragia gastrointestinal no permite dilucidar con exactitud el origen de la misma. Las principales causas son los divertículos colónicos y las angiodisplasias, más prevalentes en pacientes con mayor edad. Pregunta número 5, varón de 22 años, de emergencia por cefalea, convulsiones, tónico-clónicas generalizadas, compromiso sensorio, sodio sérico disminuido 112, sodio en orina más de 20, edemas en miembros inferiores. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Nefropatía perdedora de sal. Nefropatía perdedora de sal. Se suele presentar en pacientes con insuficiencia renal crónica avanzada. La nefropatía perdedora de sal se suele presentar en pacientes con insuficiencia renal crónica avanzada, secundaria a riñones poliquísticos, pielonefritis crónica y uropatía obstructiva. Se caracteriza por hiponatremia e hipovolemia. Pregunta número 6. Si una paciente que se encuentra en estado de coma presenta hiperventilación y su estado ácido-base revela una acidosis metabólica. El diagnóstico etiológico más probable es una uremia. Paciente que se encuentra en estado de coma presenta hiperventilación y su estado ácido-base revela una acidosis metabólica. El diagnóstico etiológico más probable es una uremia. El coma con hiperventilación se presenta cuando la etiología es de origen metabólico. Por ello se asocia acidosis metabólica en casos como la uremia, cetoacidosis diabética, ingesta de ácidos orgánicos. La respiración de Kussmaul se caracteriza por hiperventilación que colabora con la reducción de CO2 en la sangre. Se inicia con una respiración rápida y superficial, pero conforme se incrementa la acidosis, la respiración llega a ser gradualmente profunda, forceada y jadeante. Kussmaul se refiere a este tipo de respiración cuando la acidosis metabólica es lo suficientemente severa como para incrementar la tasa respiratoria. Pregunta 7. La implantación endometrial. Implantación endometrial del blastocisto se produce a los días posteriores a la concepción. Respuesta letra A, 6 a 7 días posteriores a la concepción. Pregunta 8. En un embarazo a término, cuando se identifica la cabeza fetal, ¿qué maniobra de Leopold se realiza? Tercera.
en un embarazo a término cuando se identifica la cabeza fetal, ¿qué maniobra de Leopold se realiza? Tercero. Pregunta 9. Paciente 32 semanas de gestación, presenta hemorragia vaginal oscura y escasa, útero hipertónico y ausencia de latidos fetales. Diagnóstico más probable, DPP, desprendimiento prematuro de placenta. Hemorragia vaginal oscura con útero hipertónico y ausencia de latidos fetales. Pregunta 10. ¿Cuáles son los eventos en la fisiopatología de la preeclampsia relacionados con la placentación? Respuesta letra B, insudación del plasma y proliferación de células de la mioíntima. Insudación del plasma y proliferación de células de mioíntima. Pregunta 11. ¿Cuál de las alternativas señaladas caracteriza la insuficiencia renal aguda prerrenal? Excreción fraccionada de sodio menor a 1. Excreción fraccionada de sodio menor a 1. La insuficiencia renal aguda prerrenal, excreción fraccionada de sodio menor a 1. ¿Cuál de las siguientes alteraciones puede dejar lesiones neurológicas? ¿Cuál de las siguientes alteraciones puede dejar lesiones neurológicas? Hipoglicemia. Hipoglicemia. La hipoglicemia es un estado generalmente transitorio, aunque puede presentarse en forma crónica, tanto en adultos como en infantes con trastornos hormonales como la deficiencia de glucagón o alteraciones en la hormona de crecimiento. Los pacientes diabéticos dependientes de insulina, o sea, los tipo 1, también están expuestos a estados de hipoglucemia, ya que al administrarse la insulina pueden excederse la dosis y provocar así una disminución excesiva en los niveles de glucosa. La hipoglucemia también puede presentarse como consecuencia de un insulinoma, que al sintetizar y liberar insulina de manera excesiva produce la hipoglucemia. Se ha demostrado que la hipoglucemia moderada afecta los procesos de memoria humanos y que episodios repetitivos de hipoglucemia severa frecuentes en los pacientes diabéticos tipo 1 causa déficit cognitivo irreversible, el cual correlaciona con el daño a las estructuras cerebrales como el hipocampo. La hipercalemia es el aumento de cifras de potasio en sangre por encima de 5.5. Se define como hipocalemia, concentración plasmática de potasio menor de 3.6. Las manifestaciones clínicas se dan a nivel cardiovascular, musculoesquelético, gastrointestinal y nefrológico. Hipocalcemia, estado en el cual el calcio sérico cae bajo el rango normal de menos de 8.5, corregido según la albúmina, menos de 8.5. La hipocalcemia aguda se manifiesta por parestesias, hormigueo y adormecimiento de los dedos y de la región perioral, reflejos hiperactivos, espasmo carpedal, irritabilidad, signo de Chevostek, espasmo facial, especialmente la comisura labial, al percutir el nervio facial por delante de la oreja. Y signo de Trousseau, espasmo muy doloroso del carpo al aumentar la presión del manguito de tensión arterial por encima de las cifras sistólicas durante 3 minutos. La hipofosfatemia se ha clasificado en moderado o severa de acuerdo con los niveles séricos de fósforo. Así, una hipofosfatemia moderada implica niveles séricos de fósforo de 1 a 2.5. En la severa se encuentra debajo de 1. Las manifestaciones de hipofosfatemia son sistémicas, musculoesqueléticas, hepáticas, cardíacas, hematológicas, pulmonares. En el sistema nervioso central puede causar parálisis arefléxica aguda, confusión y también alteraciones endocrinas. Pregunta 13. Los cambios que se presentan en la anemia ferropénica son el volumen corpuscular disminuido y los reticulocitos también disminuidos.
Pregunta 14. Mujer de 50 años en tratamiento con heparina por diagnóstico reciente de fibrilación auricular. Tratamiento con heparina por diagnóstico reciente de fibrilación auricular. Paciente hematuria. Hematoma en codo derecho de 4 por 4 centímetros y equimosis en piernas. El monitoreo de PTT sugiere sobredosis de heparina. La primera acción será retiro de la heparina y el antídoto sulfato de protamina. Sulfato de protamina. En este caso tenemos una paciente con tratamiento anticoagulante, con heparina, y presenta un efecto adverso clínico como es el sangrado y hematomas. Se corrobora por la prolongación del tiempo de tromboplastina, activado a nivel laboratorial, y se tiene que actuar inmediatamente. La heparina es una sustancia natural que actúa en la sangre, que interfiere con el proceso de coagulación sanguínea. Actúa sobre la trombina, que desempeña un papel importante en la formación del coágulo en la sangre. La heparina clásica ejerce su efecto anticoagulante, acelerando la formación de complejos moleculares entre la antitrombina 3, los factores 2, 9, 10, 11 y 12, que quedan inactivados. De particular importancia la acción ejercida sobre la trombina, el factor 10. Puede producir hemorragias severas, trombocitopenia, osteoporosis, taponamiento cardíaco agudo, lesiones dérmicas e hipersensibilidad al medicamento. La heparina es un polímero con una cadena de tamaño variable. La heparina no fraccionada como producto farmacéutico es heparina que no ha sido fraccionada para aislar la fracción de moléculas con bajo peso molecular. En contraste, la heparina de bajo peso molecular se ha sometido a fraccionamiento para el propósito de hacer su farmacodinámica más predecible. Reacciones adversas asociadas a sobredosis, el sangrado que estamos mencionando en el caso clínico, y se usa el antagonista sulfato de protamina. Sulfato de protamina.